Looking for royalty-free music? Discover Epidemic Sound. Get está ejecutando. Buenas noches con cada uno de ustedes. Por favor, ¿me podrían confirmar si es que se puede escuchar? En el chat me pueden escribir, por favor, si se logra escuchar con claridad. Buenísimo, entonces vamos a comenzar. De nuevo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Yo soy la licenciada Daisy Morales. Soy egresada de la especialidad de nutrición oncológica y en esta oportunidad voy a estar como presentadora del webinar del día de hoy. Así que por favor quisiera que cada uno de ustedes
puede escribirnos de qué ciudad están viendo este webinar, de qué ciudad se están conectando, de qué país se están conectando cada uno de ustedes para poder comenzar. Wow, nos están viendo desde El Salvador. Genial. Ah, de Piura, de Cusco, muchos saludos para cada uno de ustedes. Lima, qué genial, desde Cañete. Muy bien. Listo. Hay bastantes personas desde El Salvador. Y para comenzar, vamos a dar algunas indicaciones previas de cómo se va a dar la estructura a continuación. Una de ellas es que por favor puedan mantener sus micrófonos apagados, ¿sí? Para que no podamos tener alguna interrupción. Luego se va a desarrollar el tema. Y por último, vamos a tener una ronda de preguntas. En esta ronda de preguntas y respuestas lo pueden realizar por medio del chat que está activado, así que pueden escribir ahí sus preguntas. Y definitivamente vamos a tener como último los comentarios, ¿sí? Justo ahí se les está mostrando un link al que ustedes pueden ingresar y pueden colocar el código GNOT o desde el enlace compartido que está en el chat pueden escribir sus preguntas. Y a continuación vamos a continuar y vamos a dar bienvenida a nuestro colega Magíster Pablo Recoba, que es licenciado en nutrición desde Lima, Perú. Y les voy a compartir un poco acerca de él. Él es magíster en nutrición y dietética. Es magíster en investigación y docencia universitaria. También es especialista en nutrición clínica por la Universidad Nacional de San Marcos de Perú. Realizó un diplomado en nutrición clínica con mención en diabetes mellitus. Asimismo, bueno, esto fue realizado en México y actualmente está cursando la especialidad de dietética y clínica y soporte nutricional en la UNA, Paraguay. Y dentro de sus especialidades encontramos que tiene una subespecialidad en nutrición oncológica, nutrición renal y otra que es la de nutrición deportiva en la Universidad Norbert Wiener. Asimismo es docente de pregrado de la Universidad de Cordon Bleu, de la Universidad San Marcos, ¿sí? Y bueno, a continuación les presento al magíster Pablo Recoba, quien el día de hoy nos va a estar acompañando y nos va a comentar sobre el tema de recomendaciones de manejo en nutrición enteral para pacientes con diabetes mellitus. Bienvenido, colega Pablo. ¿Nos escucha? Sí, sí les escucho. A ver si me pueden confirmar. Sí, sí logran escucharme. Sí, logran escuchar. Ajá, sí, sí, Ok. logran escuchar. A ver, vamos a comenzar hoy día el webinar, justo que hoy día me han invitado a realizar el tema de recomendaciones en el manejo de nutrición enteral para pacientes con diabetes mellitus. ¿Sí? Acá vamos a hacer un análisis muy crítico que quiero que ustedes puedan tener. He visto que hay colegas tanto a nivel nacional como internacional. Eso me parece muy interesante para poder justo compartir el tema de algunas experiencias en la ronda de preguntas y a la par poder ver cómo podemos mejorar el estado nutricional para esos tipos de pacientes. ¿Sí? Sabemos que en la actualidad se ha podido observar que hay distintos tipos de marcas, de productos que pueden estar exclusivamente para personas que viven con diabetes respecto al tema del soporte nutricional enteral. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿cuál podríamos utilizar, en qué momento utilizar y por qué utilizar? ¿Sí? Para poder mejorar el estado nutricional de esos tipos de pacientes. Entonces, dando esa pequeña introducción, ya luego de haber leído mi hoja de vida, pasamos a ver específicamente este webinar. Primero vamos a comenzar con los fundamentos de la prescripción de nutrición enteral, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordaris acá, lo que podemos estar observando, según lo que acá podemos ver en el gráfico a modo de resumen, ¿sí? Vemos que en los pacientes con patología, exclusivamente con soporte nutricional, vamos a encontrar, por ejemplo, pacientes que están de manera ambulatoria, ¿sí? Pacientes que yo voy a poder ver en la consulta privada,
que por ahí yo veo tal vez que con la dieta no llego a cubrir el requerimiento, y ahí exclusivamente estaríamos utilizando una suplementación nutricional oral que le vamos a poder dar entre una toma, 2 tomas, hasta 3 tomas, dependiendo de las circunstancias, y también sumado a eso puedo encontrar una persona que tenga una sonda nasogástrica y le puedo estar dando nutrición enteral, ¿sí? También cabe recalcar que puedo encontrar estos tipos de pacientes. Como también puedo ir al área de hospitalización, ¿cierto? Tenemos un paciente que está hospitalizado, no crítico. Acá sí quiero que ustedes puedan ver esta diferenciación crucial que vendría a ser entre el crítico y el no crítico. Obviamente el no crítico es el que se encuentra en los pabellones que puede encontrar en los pacientes que puedan tener, por ejemplo, oncológicos que tengan diabetes, puede encontrar un paciente que tiene una enfermedad renal crónica con diabetes, puede encontrar tal vez un caso ginecológico que puede ser tal vez un embarazo, ¿sí? El embarazo con una diabetes gestacional, puedo encontrar también estos tipos de pacientes, o puedo encontrar algún paciente que tenga también diabetes y que sea postquirúrgico. Entonces, esta enfermedad lo vamos a encontrar con respecto a distintos pabellones. Entonces, tenemos que conocer la prioridad, cómo trabajarlo tanto el manejo de una persona diabética solamente con la patología, como con otras comorbilidades o con otras patologías de fondo, que vendrían a ser un tratamiento personalizado el que vamos a estar brindando. También cabe recalcar que la persona que vive con diabetes puede encontrar exclusivamente en distintas etapas. Una primera etapa que yo voy a poder estar evaluando este tipo de paciente vendría a ser recién cuando es diagnosticado, cuando está recién con un tratamiento farmacológico, que puede ser el caso de vinclamida o metformina, en una primera instancia. Luego puedo encontrar que el cuadro tal vez ya está en una fase un poquito avanzada, donde ya podemos ver que tuviera el tema de lo que debería ser una metformina o un farmacoterapia, y sumado a eso tiene insulina basal. Entonces puedo ver que el cuadro ya se está complicando proporcionalmente. O luego puedo encontrar que este cuadro ya tiene una insulinoterapia. Esto es en el caso de diabetes tipo 2, porque sabemos que diabetes tipo 2, 1, vendría a ser ya propiamente con la insulinoterapia. Entonces, en el caso del paciente diabético tipo 2, con el tema de las comorbilidades comienza a empeorar su cuadro progresivamente. También cabe recalcar que también podríamos diferenciar a la persona que vive con diabetes de acuerdo a la clasificación con complicaciones agudas o con complicaciones crónicas. Si hablamos de complicaciones agudas, que son los frecuentemente que entran a emergencia, podemos ver que los cuadros pueden entrar por cuadros de hipoglicemia. Esto puede deberse tal vez al tema de la utilización de insulinoterapia, que tal vez ha sido una cantidad mucho mayor a lo de la ingesta y por eso tenía un cuadro de hipoglicemia. También podemos encontrar cuadros de lo que vendría a ser una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Estos valores también que comenzamos a ver en algunas predisposiciones. El caso de nosotros vamos a encontrar pacientes que entran por emergencia con la cetocidosis, luego se estabilizan y luego pasan a pabellón, a medicina general, y son estos pacientes que vamos a estar nosotros evaluando o manejando. También cabe recalcar que podemos encontrar pacientes con síndrome de hiperosmolar, que ya vendrían a ser los pacientes que están propiamente llegando a coma diabético. Entonces, también vamos a poder ver estos criterios específicamente. Entonces, miren cómo podemos encontrar las complicaciones agudas. Entonces, hablar solamente de estas personas que viven con diabetes, tenemos que localizar específicamente de qué tipo de persona que vive con diabetes estamos abordando. Ok, ¿me logran escuchar? A ver si me pueden confirmar. Respecto al... ¿Sí? Ok, ya, como le estaba mencionando, tenemos que localizar específicamente en dónde se encuentra, en qué etapa se encontraría esta persona que vive con diabetes. Ese vendría a ser el lado que sería con las complicaciones agudas. También tenemos las complicaciones crónicas, que por lo general el que va a la cabeza vendría a ser la enfermedad renal crónica, que vamos a encontrar que vendría a ser una complicación secundaria al cuadro de diabetes mellitus, que vamos a poder estar observando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también rentopatías, también encontramos el clásico pie diabético, ¿sí? O podemos encontrar las polineuropatías que pueden generar efectos secundarios dentro de esta persona. Entonces, por un lado, tenemos que saber con qué tipo de diabetes estamos manejando, ¿sí? Diabetes tipo 1, en este caso vamos a centrarnos en diabetes tipo 2, y luego, por otro lado, tenemos que centrarnos específicamente que esta persona, en qué, si tiene complicaciones agudas o crónicas. Y luego, aparte de esa indicación, tenemos que centrarnos si estamos hablando con un paciente que está ambulatorio, si estamos hablando con una persona que podríamos estar mencionando que está hospitalizado, o crítico o no crítico. ¿Sí? En el caso crítico también tendríamos que ver por qué está hospitalizado de esta manera. Obviamente sabemos que un paciente crítico tiene mayor cantidad de comorbilidades, ¿sí? Y sus funciones vitales están totalmente, en su mayoría, alteradas. Entonces tenemos que saber este contexto para poder nosotros brindar el tratamiento oportuno al paciente.
Entonces, pacientes no críticos, vamos a estar administrándolo por lo general, lo que vendría a ser esta suplementación nutricional oral, ¿sí? Que por lo general suele ser también una toma o dos tomas, dependiendo de las circunstancias. Y luego vemos también lo que vendría a ser tal vez un paciente que está solamente con nutrición enteral, al 100% de su alimentación. Entonces podemos encontrar estos tipos de pacientes, dependiendo de las circunstancias que vemos nosotros. Y por último, encontramos estos pacientes críticos, como nos estamos enfocando a la parte enteral, vemos tal vez que están dando toda su alimentación en base a nutrición enteral, utilizando una fórmula especializada especialmente para personas con diabetes, ¿sí? O exclusiva puede ser que esté utilizando esta sumado más la nutrición parenteral. Qué interesante hacen el estudio cuando vemos estos casos en conjunto. Entonces, este es el panorama o el esquema que les traigo hoy día para que ustedes puedan ver cómo partimos a modo de introducción de fundamentos para poder localizar en qué momento estamos trabajando o con qué tipo de paciente. Y ahí sumado, no se olviden la parte de la farmacología. Podemos reportar estos tipos de pacientes si tienen solamente esquemas de metformina o esquemas de metformina con glibenclamida o esquemas con, vendría a ser metformina, vendría a ser con el tema de la insulina basal, o estamos hablando solamente que tienen lo que vendría a ser insulinoterapia, que podría ser las insulinas a nivel basales y sumado las ultrarrápidas, que podemos estar viendo cómo son los indicadores. Entonces, dependiendo de eso, también vamos a poder ver esa terapéutica oportunamente para poder brindar. Hoy día nos vamos a centrar un poquito tanto al paciente ambulatorio en un momento determinado, al paciente hospitalizado y también al paciente crítico, porque yo quiero que ustedes lo tengan en claro, esta diferenciación para poder saber con qué tipo de paciente vamos a abordar este tratamiento, ¿sí? Luego vamos a ver el tema de la prevalencia. Algo puntual que yo quiero que ustedes puedan tener en claro es la prevalencia de riesgo de desnutrición hospitalaria. Por lo general, la mayoría de pacientes que pueden encontrarse en esta etapa son los pacientes que son endocrinos, ¿cierto? También en segunda secuencia tenemos a los que tienen problemas a la tiroides, pero los que van a desencadenar aquí, que van a la cabeza, vendrían a ser los pacientes que viven con diabetes. Acá justo nos menciona que encontramos en la tabla que de 10 personas, 7 personas suelen tener riesgo de desnutrición. Algo puntual que quiero recalcar. Estas pruebas que hacemos nosotros con tamizajes solamente nos miden el riesgo, no nos miden la desnutrición. Por más que, por ejemplo, una evaluación global subjetiva diga, se diagnostica bajo como desnutrición que es grave, desnutrición, por ejemplo, moderada, no vendría a ser el término adecuado. Todos estos tamizajes solamente nos van a ayudar a ver el riesgo de desnutrición. ¿Sí? Eso, claro, colegas, para que lo podamos tener en presente. Sumado a esta parte, ya vamos a ver que estos pacientes que ya están dentro de la parte hospitalaria o tal vez de consultoría, vamos a ver que ya se realizó el tamizaje y pasamos a lo que vendría a ser el NutriCare Process o proceso de atención nutricia. Y acá vamos a poder ver el tema de la intervención nutricional, que vamos a centrarnos, también vamos a tener una adecuada evaluación y un diagnóstico. ¿Sí? Este proceso nos va a ayudar mucho para poder manejar oportunamente esos tipos de pacientes. Acá vamos a ver la prescripción de la nutrición integral en el paciente que vive con diabetes. ¿Qué vendría a ser algo puntual? Primero vamos a centrarnos en el paciente que viene a consultorio, que viene justo, tú tienes al paciente, miras que no llega a consumir al 100% su alimentación, y dices tú, vamos a darle una toma o dos tomas a ese tipo de paciente, ¿sí? Por lo general, acá lo que yo les recomiendo, colegas que vienen manejando estos cuadros, utilizamos con mayor frecuencia el tema de los CAP, ¿cierto? Vienen las latitas con los CAP que ya vienen para que ustedes puedan utilizar estas fórmulas reconstituidas. Por lo general, la cantidad de los CAP que nos mencionan suelen ser 6 medidas. Acá una recomendación puntual que quiero que ustedes puedan tener en claro es que a veces a algunas personas darles 6 podría generar un cuadro de estreñimiento. ¿Sí? Otros podrían también generarle un cuadro tal vez de una escala de Bristol que podemos encontrar que puede ser semilíquida o líquida. Entonces, como nosotros queremos darle una fórmula para que la persona pueda también nutrirse a partir de esto, tenemos que ser muy específicos. Tal vez podemos comenzar con una dosificación no con 6 al inicio para que se adapte la persona. Tal vez podemos comenzar con 4, luego vemos que evoluciona, vamos a 5 y luego progresivamente llegamos a 6. ¿Sí? Yo sé que hay un tema porque me dirán, licenciado, ¿por qué usted no trabaja con 6 de frente? Porque tal vez podemos encontrar ese tipo de peculiaridades en estos pacientes. Si trabajamos de frente con 6, cabe la posibilidad de que el paciente le genere tal vez este malestar y diga, ya no quiero consumir la fórmula. Entonces, tenemos que ver la estrategia para poder oportunamente llegar al paciente y que se pueda mantener sostenible ese tratamiento específico que estamos brindando. Entonces, podemos hacer de 4, 5, 6 y, por ejemplo, podemos encontrarnos que no hay ningún efecto secundario y continuamos el tratamiento. Entonces, estos son los pacientes que van a venir por lo general a consultorio, que vamos a poder ver con el tratamiento de estas fórmulas exclusivamente para personas diabéticas.
Sumado a esto, ¿qué tipo de diagnóstico nutricional podemos reportar en estos tipos de pacientes que están de consultoría? Uno, por ejemplo, tenemos la ingestión inadecuada, subóptima de hidratos de carbono. Esto suele ocurrir más que todo en las personas que tienen insulinoterapia, como estábamos mencionando, que estas personas por lo general le colocan mayor cantidad de insulina y ustedes saben que la insulina a nivel sanguíneo genera que coloque toda la glucosa que está en el torrente sanguíneo dentro de las células para que se fosforile y se pueda generar todo el proceso. Entonces, si vamos a hacer este mecanismo que estamos observando con este criterio, vamos a dejar al paciente en hipoglicemia. Entonces, esto vendría a ser justo una de esas prioridades, si lo ponemos como diagnóstico formato PES. Si vemos el punto de vista de lo que vendría a ser ingestión excesiva, estos suelen ser las personas que por lo general recién ellos debutan con este cuadro de lo que vendría a ser la diabetes mellitus. ¿Sí? Luego vemos acá un término muy peculiar que vendría a ser este siguiente, que vendría a ser ingestión inconsistente de hidratos de carbono. Este es un término muy peculiar que le quiero decir. Por lo general, a veces las personas diabéticas que pueden tener, tú como nutricionista, nutriólogo, le das una recomendación y le dices, mira, vas a consumir, vamos a poner un ejemplo, 200 gramos de carbohidratos por este tema de la prescripción de 15 días que te estoy dando. Pero puede ser que esta persona, según hace su dieta, o por hecho, sigue toda tu planificación en la primera semana, luego tú la siguiente semana tal vez se da algunos gustitos, y luego viene faltando últimos días a tu consulta, que vamos a poder ver al mes, y otra vez se regularizó su glucosa. Entonces, la glucosa puede ver algunas variaciones, dependiendo sean demasiado estrictos el tema de su dieta, ¿sí? Pero el caso de la hemoglobina glicosilada te dice la verdad. Entonces, tal vez con la hemoglobina glicosilada tú ves que en realidad la persona no ha hecho caso omiso al tema de tu dieta que tú le estás dando o a tu régimen alimenticio. Entonces, ahí podemos ver este problema de acá, ingestión inconsistente de hidratos de carbono. Recuerden que ahorita estamos enfocándolo a un paciente que está en consultoría con diabetes tipo 2, ¿sí? Y a este le vamos a estar dando el tema de una fórmula, que es una suplementación por nutrición anal, oral, que vamos a darle según el mecanismo. Entonces, vamos a encontrar estos tipos de pacientes que vamos a encontrar para poder reportar los indicadores presentes. Sumado a esto, vamos a ver también lo que vendría a ser ya el paciente no crítico hospitalizado. Ya pasamos a otro tipo de cuadro patológico. Encontramos estos pacientes por lo general. En la actualidad hemos tenido varias cantidades de personas que justo tienen la comorbilidad de tener sumado el tema del COVID, sumado a la diabetes. ¿Sí? Y era un riesgo, un factor determinante que podríamos ver. Entonces, acá también hemos encontrado estos pacientes que están hospitalizados según el tratamiento. Como hemos visto, puede ser personas que están con suplementación oral o puede ser que tengan solamente el 100% de esa nutrición enteral. Entonces, vamos a ver cómo vamos manejando en el camino y darles algunos tips para que ustedes puedan tener estas herramientas consolidadas. Dentro de esta parte, exclusivamente, supongamos que tengamos a este paciente que yo reporto ingestión por vía oral inadecuada, subóptima. Entonces, si tengo a esta persona que vive con diabetes, a esto sumaría que no cubre el requerimiento. Por eso le voy a estar dando la fórmula. Yo justifico la presencia de esa suplementación oral que le voy a estar dando. Sumado a esto, también puedo reportar, en el caso ya propiamente de lo que vendría a ser a estos pacientes con nutrición enteral, puedo ver el tema de la infusión inadecuada subóptima, ¿sí? Que están reportando, tal vez está con una nutrición trófica y no evoluciona, puedo estar reportando esto. O puede ser que tengo a un paciente que le están dando un volumen mucho mayor, que está en UCI, entonces debo tener cuidado de no darle tanto requerimiento. Recuerden que cuando tenemos un paciente que está en UCI, y por más que sea el tema de que tenga su glucosa elevada y que tenga estos parámetros de lo que vendría a ser características ya que han diagnosticado con personas que vive con diabetes, podemos ver que esta infusión excesiva, por más que el paciente está desnutrido, la idea es dar el tratamiento progresivamente. A veces se tiene la tendencia que dicen, tenemos una deuda calórica y deuda proteica, por eso hay que evolucionar rápidamente el requerimiento. Pero déjeme decirle que si nosotros le damos mucha cantidad de proteínas y muchas kilocalorías, el cuerpo no lo tolera, ¿sí? Ahí tenemos lo que vendría a ser el músculo lleno. Entonces, el músculo tolera una cierta cantidad y depura lo demás. Entonces, de nada serviría darle una sobrecarga. Y ya se han encontrado estudios y se ha reportado que hay mayor tasa de mortalidad cuando es una sobrealimentación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de nutrir a estas personas, ¿sí? Entonces, sería también un problema nutricional si encontramos con las personas que viven con diabetes. También podemos encontrar composiciones nutricionales no de acuerdo a los requerimientos. Esto lo vamos a ver ya detenidamente cuando veamos algunas fórmulas que están en el mercado, ¿sí? Para poder analizarlas a profundidad.
Luego vemos el tema de la administración, donde vamos a ver, por ejemplo, que no se le da todo el requerimiento o tal vez se utiliza una vía diferente a la otra. Igual vamos a estar analizando estos términos a profundidad para que ustedes puedan ver. Sumado a esto, como ya habíamos visto, vemos esta infusión inadecuada subóptima, donde se le está dando menos de la cantidad que se requiere. Entonces, nosotros estamos reportando este problema nutricional como primera instancia. Sumado a esto, vemos también que la infusión excesiva generaría complicaciones también. Entonces vamos a tener que reportar estos ciertos indicadores. Recuerden que cuando estamos dando las fórmulas que pueden ser para estas personas que viven con diabetes, podemos trabajar de dos maneras, las fórmulas que son cerradas y las fórmulas que son abiertas. Las que son abiertas son las que vas a reconstituir y colocar en tu bolsa de nutrición enteral. Las que son cerradas vendrían a ser un circuito cerrado que tenemos, que vienen justo en botellas o envases que están herméticamente cerrados, que se le va a estar infundiendo, ¿sí? De acuerdo al equipo que tú contengas, vas a estar brindando este tratamiento. Por lo general, las que son de circuito abierto, por lo general suelen ser al 23% o al 22.5% de dilución que vamos a estar trabajando oportunamente para dar el tratamiento al paciente. Sumado a esta parte de acá, vemos la composición, como estábamos viendo, no de acuerdo a los requerimientos, donde yo les decía que un componente no es tan eficaz. Tal vez, por ejemplo, alguna componente puede tener tal vez fructosa, tal vez pueda contener el tema de lo que vendría a ser, vamos a ver, un indicador de la fibra, ¿sí? Entonces, estos indicadores son puntuales que debemos conocer nosotros a profundidad para poder diferenciar. Recuerden que cuando nosotros rotamos, tal vez por el área de UCI o tal vez rotamos por el pabellón de medicina general, algunos médicos tienen conocimiento de lo que vendría a ser la nutrición enteral y pueden prescribir. Lastimosamente, cuando se da esta prescripción solamente o cuando les enseñan, les mencionan, esta fórmula es para personas que viven con diabetes. Y entonces ellos con una marca priorizan todo el tratamiento, pero no es así. Cada marca te da alguna peculiaridad y nosotros como nutricionistas o nutriólogos que están acá a nivel nacional e internacional tenemos que analizar estos componentes para decir esta fórmula por este criterio podría ser favorable para mi paciente, ¿sí? Es un pensamiento muy distinto al pensamiento clásico que ven los demás profesionales de la salud, que tenemos que diferenciarnos nosotros al momento de escoger una fórmula en lugar de otra, ¿sí? No es por marcas trabajarlo, es por los componentes, el criterio muy específico que quiero que en este webinar quede claro para poder trabajar y ser muy analíticos al momento de realizar todo este análisis con respecto a estos tipos de pacientes. Sumado a esta parte de acá vemos la administración, donde estamos oportunamente en la vía. Tenemos que ser muy efectivos a la vía que vamos a aplicar nosotros el tratamiento. A veces podemos decir, colócale una sola vía y tal vez esa vía no sea la eficaz. Entonces también reportamos que podría ser el tratamiento. Por ejemplo, si tengo una sonda nasoyeyunal, tal vez le puedo dar una fórmula que sea polimérica y por ahí pueden ver algunos efectos secundarios. Y eso puede ser porque no se está predigerida lo que podemos encontrar el tema de lo que vendría a utilizar esta fórmula. Entonces, tenemos que ser también conscientes de qué fórmula le vamos a aplicar, ¿sí? Para no tener efectos secundarios y que esto genere tal vez la restricción de estas fórmulas enterales en el paciente. Y dejar un paciente en NPO sería muy perjudicial ya que tenemos estas alteraciones y no debería considerarse esos parámetros en estos tipos de pacientes. Luego vamos a ver la ingestión energético-proteico. Este es algo que nos caracteriza a todos nosotros, ¿sí? Siempre vamos a encontrar la cantidad de energía y proteínas que suelen ser deficientes en la mayoría de pacientes y que no se llega a cubrir las kilocalorías. Por eso siempre es un problema nutricional clásico que no debe faltar al momento de la evaluación de estos tipos de pacientes, para poder ver. También vamos a ver más adelante qué tanto podría influenciar la energía y las proteínas en estos pacientes cuando podemos ver los diferentes tipos de instituciones que nos mencionan con respecto al requerimiento que podríamos dar. Algunas instituciones antiguamente mencionaban tener algunas recomendaciones y ahora ya se retratan y utilizan otras recomendaciones, ¿sí? Ahorita vamos a verlo a mayor profundidad también esta parte de aquí. Entonces, lleguemos ahora a la parte de la intervención nutricional. Dentro de la intervención nutricional vamos a enfocarnos a términos, por ejemplo, que vendría a ser la planificación y la implementación. La planificación, oportunamente vamos a poder nosotros ver dónde se encuentran los objetivos nutricionales propiamente que vamos a trabajar. Vamos a ver también lo que viene a ser la nutrioterapéutica, donde nosotros colocamos cuántas kilocalorías, cuánto podríamos tener de macronutrientes, de micronutrientes, y luego tenemos la dietoterapéutica, en el traslado de esta nutrioterapéutica a lo que vendría a ser la planificación del soporte nutricional enteral que les vamos a dar al paciente. Y luego el tema de la implementación está relacionado a que tú puedas ejecutar la acción. A veces nosotros dejamos las interconsultas, pero no se ejecuta la acción.
Entonces no estaríamos haciendo la implementación en el paciente, y eso no daría pie a que podamos ir al tema de lo que vendría a ser el monitoreo y seguimiento nutricional, ¿sí? Sumado a esta parte de acá, ya encontramos la prescripción nutriterapéutica. Acá encontramos, según la clasificación de sobrepeso y obesidad, normopeso y bajo peso. Según nos dicen, nos menciona que teníamos que trabajar entre 20 y 30 kilocalorías o reducción si encontramos una persona con obesidad, dependiendo de las circunstancias. Pero cabe recalcar, si la persona con obesidad comenzamos a ver que ha perdido peso, por más que tenga obesidad, tenemos que ver no generar el tema del peso corregido, porque por lo general puede ser que haya perdido gran masa muscular, y entonces estaríamos aportando que esto se intensifique una obesidad sarcopénica. Entonces tenemos que ver también, no todas las personas que tienen obesidad hacer el peso corregido. Tenemos que ser muy prudentes en el momento de trabajar este criterio. También sumarle a esto que estos pacientes que tienen diabetes pueden tener medicaciones como el caso de metformina. Personas que tienen, por ejemplo, al inicio una dosificación de 3 dosis de metformina pueden influenciar este efectos secundarios. Uno, puede ser problemas a nivel gastrointestinales. Consumen 3 dosis y me dicen, licenciado, me siento embalonado, tengo una distensión abdominal, y esto dificulta que la persona quiera comer. Y al dificultar que quiera comer, va a perder el apetito, va a perder el consumo de calorías y va a perder el consumo de proteínas. Entonces tenemos que verlo todo de manera general también para no generar este efecto secundario. Sumado a esto, también vemos que la dosificación de metformina podría generar en la persona que no se estimule el famoso mTOR. Entonces, personas o deportistas que están consumiendo el tema de metformina y que realizan actividad me dicen, licenciado, quiero aumentar masa muscular, pero entonces yo le digo, ¿cuántas dosificaciones están dando de metformina? Entonces, dependiendo de esas dosificaciones, puede ser que inhiba a su famoso mTOR y genere que no aumente masa muscular. Entonces, tenemos que ver también que esto sería un factor determinante al aumento de masa muscular que yo quiero que el paciente pueda tener. Entonces, acá se suma tanto el concepto también de personas que son aparentemente sanas, pero también que hacen deporte, y sumado que ahora tienen patologías. Entonces vamos a poder ver el ejercicio físico, pero aplicado a enfermedades crónicas no transmisibles. Es otro rubro que también el nutricionista tiene que conocer. Sabemos también que, aparte de nutrición deportiva, se encargan a ver deportistas de élite, otros se dedican a ver exclusivamente los que vienen a hacer de gimnasio fitness, ¿sí? Otros que ven el tema de sedentarios, que van a hacer actividad física exclusivamente, y otros que vemos ejercicio físico, que vamos a ver en enfermedades crónicas no transmisibles, cómo manejar. Recuerdo a eso, un criterio específico que les voy a dar es que nosotros como nutricionistas y nutriólogos no podemos prescribir ejercicio físico, ¿sí? No lo prescribamos. En el caso de nosotros, lo que hacemos es adecuar el tratamiento que se realiza de prescripción de ejercicio por tal vez un preparador físico o tal vez alguien que tenga de terapia y rehabilitación, y en base a eso programamos la cantidad de macronutrientes y también de lo que vendría a ser energía al paciente, de acuerdo a la serie de ejercicios que realicen y en el momento que se realice según la intensidad. Entonces, yo les invito a que también los colegas que se dedican a la parte clínica conozcan un poco del área deportiva para que podamos ver este trabajo multidisciplinario al momento de todas las profesiones. ¿Sí? Entonces, creo que hay un micrófono encendido. No sé si se podría silenciar. A ver si le doy soporte. Muchas gracias. Ok, entonces hemos podido observar este aporte de lo que vendría a ser la parte de los requerimientos, ¿sí? Sumado a la parte de aquí, vemos el tema de las demás instituciones. Las demás instituciones, ¿qué es lo que nos dicen? La parte europea, americana y latinoamericana. Nos menciona que con respecto a las proteínas, una institución nos menciona manejarlo con porcentajes del 10 al 20%. Sabemos que ahora la tendencia es personalizar, no colocar por porcentajes. Yo sé que a veces en las universidades, cuando nos enseñan a inicios, nos enseñan justo colocar con porcentajes, pero la personalización más se hace por kilogramo por peso. Entonces acá tenemos una referencia. Luego tenemos la parte de Latinoamérica que nos dice de 15 a 30% para poder manejarlo. Entonces acá también nos pone otro requerimiento, pero nos pone la indicación no menos de 1. ¿Por qué no menos de 1? Porque se han encontrado estudios que cuando das menos de 1, tienes la tendencia a ver a esta persona con la parte de sarcopenia, ¿sí? Recuerda que la sarcopenia, vemos que hay factores determinantes, tanto como podemos tener el término miopenia, disminución de masa muscular, y sumado a eso lo que es dinapenia, debilidad de la fuerza muscular. Entonces son dos conceptos clásicos que vamos a utilizar y que quieren evitarse con darle 1 gramo por kilogramo de peso como mínimo, ¿sí? Hay un criterio específico que estamos viendo. Por ejemplo, miren, si ustedes están caminando por la calle, vamos a poner el caso, y saludan a una persona, ¿sí? Solamente con darle la mano, miren, solamente le doy la mano y yo le palpo la parte de acá, que estoy viendo acá en la manito, justo esta parte de acá, si yo veo que veo aquí la presencia que no hay masa muscular,
veo por acá, por ejemplo, que veo un poco la parte donde vendría a ser su falange, ¿sí? Yo puedo decir, tú no estás cubriendo tu requerimiento de proteínas. Solamente con ver a un paciente y darle la mano. Miren todo lo interesante que es solamente ser nutricionista y utilizar la parte semiológica como un factor determinante para poder ver. Por ejemplo, yo veo a la persona y justo solamente le quiero palpar acá. Le digo, ¿puedo palparte acá? Le palpo acá y yo veo que me hundo mi dedo. Entonces yo puedo decir, tú no estás cubriendo tu cantidad de kilocalorías. Así de simple. Miren cómo yo puedo, con dos simples cosas, puedo decir, ya tengo que realizar su recordatorio de 24 horas, su frecuencia de consumo, en base a las características específicas, y yo sé que ya vas a salir con un grado de desnutrición. Puede ser de leve, no sé si saldrá moderado, pero ya tengo un pie para poder ver que no tienes una dieta adecuada y que tienes que venir a un nutricionista. Entonces, miren cómo son las características muy específicas que tenemos que conocer nosotros a través también de la semiología, que nos sirve como una herramienta. Esta parte de semiología es, pero del punto de vista tanto de la parte de la masa muscular, como también podemos ver los criterios específicos desde la parte calórica. ¿Sí? Hay indicadores puntuales para poder ver. Entonces, sería un indicador para poder ver el criterio de las proteínas. Acá en la helada vemos que no se debe restringir para personas diabéticas, como estamos viendo, la pérdida de masa muscular. Entonces, al menos que ustedes me digan que tengo un paciente renal, ¿sí? Con enfermedad renal crónica en los primeros estadios sin terapia sustitutiva. Entonces, ahí cambia el contexto. Entonces, ese es el aporte con respecto a las proteínas. Sumado al tema de lo que vendría a ser las grasas, lo que nos centra sería que podamos ver la calidad versus la cantidad que podemos ver nosotros. Por ejemplo, acá a veces nos mencionan, dicen, licenciado, hay que darle en la prescripción el tema de lo que vendría a ser la palta, en el caso de los colegas mexicanos el aguacate, o el caso de vendría a ser la aceituna, o el caso del aceite de oliva, para que podamos dar en la dieta mediterránea. Sí, estamos muy bien con el tema de la dieta mediterránea para este tipo de pacientes, pero cabe recalcar que esta dieta mediterránea o el tema del factor del omega 9 que queremos utilizar no es un efecto antiinflamatorio, sirve como sustrato para el cardiomiocito, para evitar problemas que pueden ser cardiovasculares sumado al paciente que ya tiene diabetes. Entonces, queremos evitar que no llegue un cuadro de dislipidemia. Entonces, le damos este indicador como base, pero es lo que sí el paciente requiere. A veces nosotros le decimos, consume omega 9. Sí, pero es algo que tú debes darle así como carbohidratos, lípidos y proteínas. Ya cabe recalcar que a veces las personas no lo consumen. Entonces, si no lo están consumiendo, entonces va a haber una deficiencia. Y luego, tarde o temprano, ese sustrato no va a tener la parte de lo que vendría a ser la función cardíaca, del cardiomiocito, y va a tener repercusiones, ¿cierto? Como placas de ateromas más adelante. Entonces, vamos a complicar el cuadro de nuestros pacientes. Por eso también es fundamental ver sobre la cantidad, sobre la calidad que vamos a estar manejando estos tipos de pacientes. Otro criterio que vamos a ver son los carbohidratos. Anteriormente mirábamos el tema de lo que vendría a ser los porcentajes. Cabe recalcar que ya no podemos ver los porcentajes, son como un indicador. Ahora se debe personalizar la cantidad que tú vas tolerando de acuerdo a sus indicadores bioquímicos o de acuerdo con unos exámenes que vas a estar realizando tú constantemente, ¿sí? Para poder ver estos indicadores. Y dependiendo del cuadro del paciente diabético que hemos estado viendo que podemos tener, ¿cierto? Entonces, sumado a todo lo que ya hemos estado observando anteriormente, también tenemos que ver nosotros lo que vendría a ser cuando veamos estas patologías relacionadas con el cáncer y con la enfermedad renal crónica. Son dos patologías que siempre se relacionan con esto, ¿sí? Acá en el caso del paciente que tiene cáncer, vamos a poder ver que necesitamos un requerimiento de 25 a 30 kilocalorías. Cabe recalcar también que todo es un mundo, hasta un webinar entero puedo dar solamente en requerimientos de lo que debería ser cáncer. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver cómo podría ser la versificación del trabajo que ustedes van a tener. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un paciente oncológico, la primera pregunta es, ¿este paciente oncológico que estamos viendo, en qué estadio se encuentra? ¿Sí? Según la terminología del TNMM que estamos viendo, ¿cómo lo clasificas? A veces los oncólogos me dicen, licenciado, está en estadio 2. Ok, según el TNM, que estamos viendo la clasificación del paciente oncológico, vendría a ser, tal vez, tiene una T4 o una T3, tiene una N, que es el número de ganglios que se han utilizado, un 2 o un 3, y tiene un M0 que no tiene metástasis. Entonces, miren también hasta dónde el nutricionista tiene que llegar a conocer para saber al paciente. No acá solamente es necesario saber, ¿es paciente oncológico? Leo mi guía de lo que nos mencionan las guías ESPEN y lo trabajo. No, también tengo que ver cómo se encuentra el paciente oncológico exclusivamente que me dice el especialista. Conocer eso y transformarlo al trabajo que tengo. ¿Qué tratamiento va a recibir? Tal vez está recibiendo quimioterapia, tal vez está recibiendo neoadyuvante o adyuvante, o tal vez ha sido de cirugía. ¿Qué tipo de quimioterapia va a recibir? ¿O está en cuidados paliativos?
Y todos estos criterios sirven importantes porque, por ejemplo, si este paciente tiene el cuadro de diabetes, sumaría también un indicador clave acá, ¿sí? Acá podemos ver que también se recomienda el tema superior a lo que vendría a ser la ingesta de proteínas para poder manejarlo oportunamente. Y sumado a esto, tenemos que ver también los minerales. A veces se dan megadosis en estos tipos de pacientes, le diré, cuando las guías nos dicen que no es recomendable. Y si tú le quieres dar, no hay todavía evidencia que nos pueda decir que sea favorable. Tienen que hacer más estudios para poder decir si está realizando esto oportunamente, ¿cierto? Por el tema de las fuerzas de recomendaciones. Sumado a eso, también vemos que en pacientes con cáncer que pierden peso y que tienen resistencia a la insulina, se debe recomendar aumentar justo esta proporcionalidad de grasas y el tema de la energía en base a carbohidratos, ¿sí? Aumentamos uno y bajamos otro, ¿sí? Y luego dice que estos destinatarios, al aumentar la energía de la densidad, van a reducir la carga glicémica. Entonces, miren cómo también vamos a poder trabajar con estas personas que viven con diabetes, pero adicional también son pacientes oncológicos, para que ustedes puedan ver cómo se está realizando. También tenemos que tener esta visión hacia otra patología. Sumado a esto, otra patología que también suele estar muy peculiar utilizado acá, vendría a ser justo los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin terapia sustitutiva. Y tenemos acá estadio 3, estadio 5. Vemos entonces la diabetes mellitus. ¿Y qué nos dice la guía CADIGO en el 2012? Nos menciona trabajar desde 0.8 a 1, siempre y cuando la persona tiene una adecuada educación nutricional, obviamente, pero si no tiene, trabajemos de 0.6 a 0.8 con las guías CADOCI, para poder manejar cuando es una persona con diabetes mellitus tipo 2, consecuencia de lo que vendría a ser la repercusión justo de una complicación crónica que estamos viendo nosotros al inicio cuando les estaba explicando. En lípidos nos menciona también que debemos aumentar progresivamente para poder evitar complicaciones. Acá también nos menciona que deben evitar la dieta cetogénica, justo en estos pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, porque no hay una evidencia suficiente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se coloca este tipo de peculiaridades de estas dietas. Y acá menciona también trabajar con el tema del omega 3. Acá es un punto también clave, como estamos viendo, los efectos antiinflamatorios, pero recomiendan 2 gramos al día. Y acá justo algo peculiar que yo quiero, que ya está relacionado a la parte integral de lo que estamos mencionando, son que podemos utilizar algunas soluciones, pero dentro de las soluciones, cuando nos dan el valor sugerido, quería decirles esto. Puede salir acá el término omega 3 y nos sale, trabaja casi 1 gramo. Sí, hasta acá estamos bien, es la prescripción que nosotros vamos a brindar. Miran, pero licenciado, ahí estamos cumpliendo lo que estamos mencionando en la clase teórica y lo que usted nos está mencionando. Pero para nosotros, para el paciente que vive con diabetes o que tiene repercusiones, lo importante es esta parte de acá, el EPA. Y si tú el EPA no llegas ni siquiera a 1 gramo, que estamos viendo, no vas a tener esos efectos antiinflamatorios. Lo que hacen las empresas, colocan este componente que dice omega 3, pero no vemos puntualmente esta cantidad de EPA. Entonces, yo les, mejor dicho, ahora cuando ustedes prescriban, soliciten esto o digan que tenga justo exclusivamente un bien, buscan alguna marca donde vean este nivel que sea un poco mayoritario, para poder tener mejores efectos favorables en su paciente, ¿sí? Para que puedan ver pronto recuperaciones. Este caso de acá vendría a ser una solución que puede darse por nutrición enteral a través de la vía, ¿sí? Para completar estas recomendaciones que pueden faltar de aceite, ¿sí? O de lípidos en tu dieta. Sumado a esto, vamos a ver también algunos aspectos en la parte de los pacientes críticos. Ahora vamos a ver qué pasó con los pacientes críticos que estamos observando. Ya hemos visto pacientes ambulatorios, no críticos, y los pacientes ahora críticos. Ahora vamos a centrarnos. Dentro de acá vamos a ver un cuadro que son las etapas que vamos a poder trabajar con el paciente. Hay una fase de inestabilidad, una fase ya donde yo voy a iniciar ya el tema de la plastificación, y luego voy a estar viendo una fase crónica que donde va a haber una rehabilitación. Y de acuerdo a eso aumento proteínas y de acuerdo a eso aumento las kilocalorías oportunamente. ¿Sí? Vemos también que vamos a encontrar un catabolismo que va a disminuir oportunamente en estas personas y de acuerdo a lo que vendría a ser la medición de recto femoral, nosotros vamos a poder aumentar la cantidad de lo que vendría a ser ya la ingesta. Decimos, ya es momento de iniciar, porque estamos en un estado catabólico y el músculo de un estado que puede estar lleno ya está tolerante. Vemos acá algunos estudios que nos mencionan que justo la medición de este recto femoral va aumentar si vemos que el paciente no recibe ningún tipo de alimentación. Entonces la idea es no desnutrir más al paciente. Sumado acá también tenemos que tener cuidado con las hiperglicemias en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Esto también puede ser muy frecuente tanto para personas diabéticas como personas no diabéticas, que aumentan mucho el tema de la tasa de mortalidad dentro de UCI. Acá podemos ver imágenes donde nos mencionan que oportunamente personas que tienen hiperglicemia, que recién debutan, la tasa de mortalidad vemos que acá vendría a ser un 18.3%, mientras que las personas que viven con diabetes, cabe recalcar que solamente es el 2.7%.
Acá, ¿por qué se debe esto a diferencia de la persona que recién debuta? Se debe más que todo porque esta persona ya está acostumbrada a que sus niveles oscilen de glucosa, entonces no habría ninguna repercusión, mientras que la persona que recién va a tener el tema de hiperglicemia, que entra a UCI, sí tiene repercusión, entonces para poder ser muy puntuales acá. Sumado a esta parte de acá, también se sumaría la característica de un paciente postquirúrgico, que por lo general su glucosa puede aumentarse de 140 hasta 180. A veces el criterio acá es, pero si está aumentando la glucosa más de 180, ya le suspendo la nutrición enteral, no necesariamente. Puedes decirle al intensivista, coloca la insulina cristalina a escala móvil y regulamos eso, y tú mantienes la alimentación. La idea es no dejar al paciente en NPO y que genere un grado de desnutrición, como estamos viendo en la parte de aquí. Sumado a esto también vemos un caso clínico modelo que les he traído en esta oportunidad, y acá nos menciona que hay una mujer de 47 años, tenemos que tiene hipertensión, tiene un lupus eritematoso sistémico, uso de corticoides, entra por el cuadro febril, vemos que las funciones vitales comienzan a alterarse, vemos justo que tiene una presión de un estado de hipotensión que está yendo por lo bajo, ingresado a UCI, le están dando un antibiótico, le están dando también una hidrocortisona, se encuentra en NPO y vemos que tiene su hemoglucotés 280. Vemos este indicador que estamos viendo a este valor. Entonces la pregunta es, ¿esta persona es diabética, colegas? ¿Es diabética o no es diabética? Con las características que yo le comento. Una persona que puede entrar a UCI que no es diabética, no tiene parientes diabéticos, ¿puedo decir que es diabética? Por solamente entrar a UCI puede tener esta glucosa elevada, y esto se debe porque está en el NPO y está en el proceso gluconeogénico. No necesariamente es una persona diabética, y no necesariamente yo voy a prescribir una nutrición integral para diabéticos. Entonces tengan en consideración esta parte específicamente. Luego, ¿en qué fase se encuentra? Está en la primera fase, en la fase aguda de inestabilidad, ¿cierto? Fase aguda temprana, y luego pasará a la fase aguda tardía, donde ya vamos a iniciar nosotros oportunamente este tipo de nutrición. Vemos acá entonces que este aumento de lo que podemos estar observando de esta parte específica, vamos a encontrar un aumento de la gluconeogénesis hepática que estamos viendo nosotros. Y acá se da el aumento de las hormonas contrarreguladoras y vemos justo que uno de estos indicadores que va a aumentar vendría a ser el cortisol. El cortisol es el que va a decir, solamente quiero utilizar a través del proceso gluconeogénico prontamente solamente la parte muscular. Entonces comienza a degradarse y la persona comienza a bajar de peso, justo en las extremidades que estamos viendo. ¿Sí? Podría ser el efecto de los glucocorticoides. Exacto, colega Carlos. Muy buena respuesta. Entonces, vemos entonces estas características muy específicas cuando trabajamos con estos tipos de pacientes. Esto es un criterio básico para no darle estas fórmulas que son para diabéticos, pensando que es una persona que vive con diabetes. ¿Sí? Entonces, es un criterio que tenemos que conocer desde la parte de aquí. Sumado, también hay un aumento de la resistencia periférica a acción de la insulina, que se va a generar justo en el tejido adiposo y por ende puede darse este cuadro que estamos observando. ¿Qué nos dicen entonces la ADA, según los criterios específicos? Nos menciona justo, una diapositiva anterior me pasé, acá. Nos menciona que los valores objetivos tienen que ser de 140 a 180, como yo le estaba mencionando. Y si tenemos tanto para personas críticamente enfermos como no críticamente enfermos, que estamos viendo, de acuerdo al acto quirúrgico que pueda tener. Puede ser un paciente no crítico, pero está en cirugía, y puede ser que se eleve. Entonces nos mencionan que tenemos que dar, sino insulina para regularizar estos niveles que podemos tener oportunamente. Acá encontramos también lo que vendría a ser la presión arterial media en el cuadro de hipotensión. Comentarles que eso sucede en la fase de inestabilidad metabólica, donde tenemos que ver cómo el paciente está justo teniendo en cuenta estos indicadores. ¿Por qué se le pone el tema de la presión? Porque si tú tienes un paciente que está inestable y tú quieres iniciarle alimentación, tienes que tener una adecuada perfusión tisular. Si no tienes una adecuada perfusión tisular, de nada sirve que tú no le des, si tú le das los alimentos, si el oxígeno no llega a las células, decimos que no va a llegar tu glucosa, tus aminoácidos, tus ácidos grasos, y de nada va a servir. Entonces, miren, cuando ustedes ven, a veces solamente nosotros nos referimos, decimos, licenciado, le vamos a dar la fórmula, vamos a ver que las microbiocías intestinales no se aplanen, que podemos tener al sistema GAL activo, que vemos el tema linfoide, todos estamos ok, pero no hemos visto un poquito más allá. El más allá vendría a ser justo esta perfusión tisular, donde tú puedes ver que este PAN, que es la presión arterial media, pueda darse adecuadamente. Entonces decimos, se está llevando a las células todos los indicadores claves para poder nutrir a esta persona específicamente si lo enfocamos en UCI. Entonces, un indicador clave es el PAN en UCI que vamos a encontrar. Entonces, sumado a esta parte de acá, entonces podemos ver que este paciente va a salir con un PAN disminuido. Entonces se encuentra en una fase de inestabilidad, corroborado. Y eso también podemos ver que tiene riesgo de IRA. A veces los pacientes van a debutar acá con cuadros de IRA, que puede ser esta insuficiencia renal aguda,
pero es propiamente por la patología, no es enfermedad renal crónica, para que tampoco le limiten el tema de las proteínas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estos estadios que se vamos a poder ver en estos pacientes acá. Entonces, en conclusión, estos pacientes, no olvidar, tienen que tener omega 3, que vamos a utilizar, leucina en su máxima en algunas de las fórmulas, y evitar el tema también, algunos ejercicios que podamos tener, de acuerdo al personal que va a establecer para poder ver su aumento progresivo. Y de acuerdo a eso vamos a poder ver que aumentaría su composición corporal. Recuerden que nosotros, algunos hospitales realizan el tema de bioimpedancia. Entonces, si ustedes miran bioimpedancia, vamos a poder ver la cantidad de músculo que tiene en cada una de las extremidades. Y podemos decirle tal vez al de terapia y rehabilitación, puedes hacerle un ejercicio de acuerdo a esa extremidad para poder ver un aumento de su masa muscular o un mantenimiento, y es un trabajo en conjunto para poder ver nosotros con el de terapia y rehabilitación, para poder mejorar el estado de salud de esas personas que se encuentran en estos estados. Pasamos ahora a la dietoterapéutica, que también ya hemos hecho toda esta parte introductoria, y la dietoterapéutica viene a ser la lesión de estas fórmulas enterales. Entonces, ¿qué criterio voy a tener justo en la elaboración de estas fórmulas enterales para estas personas que viven con diabetes? En primer lugar, no olvidarnos la clasificación según ASPEN 2010, nos dicen fuente proteica, calidad proteica, distribución de macronutrientes, densidad calórica y osmolaridad, que tenemos que tener en claro. Y acá están todas las clasificaciones que podemos tener nosotros. Ahora vamos a ver también cómo este tema de la fuente proteica, vamos a ver según su composición polimérica, oligomérica, monomérica o elemental, dependiendo sea de su composición que vamos a ver. Si nos centramos oportunamente a su composición, vamos a poder ver, por ejemplo, en las fórmulas oligoméricas vamos a encontrar que parcialmente se encuentran realizados estos carbohidratos que estamos viendo en esta persona que vive con diabetes. Acá vamos a encontrar que ya se encuentra en glucosa o maltodextrinas, que puede generar tal vez un aumento de esta parte de lo que vendría a ser los carbohidratos. Entonces, dentro de acá vamos a ver que las fórmulas poliméricas, por lo general, nos ayudan para poder mejorar el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que está a nivel de lo que podría ser el estómago. Y tenemos también las fórmulas oligoméricas que podemos utilizar cuando tenemos alguna disfunción. Y acá encontramos algunas marcas características que pueden ser en el mercado que se encuentra, ¿sí? Sumado ahora a esto, vamos a ver el tema de algunas de las fórmulas clásicas que por lo general se distribuyen a nivel del mercado. Acá la encontramos en varias versiones, tanto que están en líquidas, tanto que están en latas, que se pueden trabajar en el mercado, que podemos ver, o sistemas cerrados, o tal vez que tengan kilocalorías que sea 1.5, dependiendo de las circunstancias. Sumado acá, hay que analizar cada una de estas fórmulas. Si nosotros nos podemos analizar esta fórmula de acá, tenemos una osmolaridad que vendría a ser de 490. Cabe recalcar que no debemos equivocarnos entre el término osmolaridad de osmolalidad. Osmolalidad es el polvo que tú vas a colocar. Osmolaridad es que tú reconstituyes la fórmula, ¿sí? Un criterio específico que debemos ver en estos tipos de pacientes. Acá vamos a tener el análisis de las proteínas, grasas, carbohidratos y fibra. Miren, acá el punto es reconocer cuánto es el componente de cada uno. Por ejemplo, tenemos el casinato de calcio y tenemos el aislado de proteína de soya. Esta fuente que tenemos que ver es parcialmente, podemos ver efectos favorables en la parte de la masa muscular. Miren cómo ya estamos viendo estos criterios muy específicos. Luego encontramos acá el tema del aceite de soya, encontramos el aceite de girasol alto en oleico. ¿Se acuerdan del omega 9 que les estaba comentando? Acá está el omega 9. Entonces, si yo les pregunto, a ver, colegas, ¿habrá el tema del omega 3? Dentro del etiquetado yo voy a encontrar que es alto en omega 3. Pero ¿de qué fuente viene ese omega 3? Hay que ser más analíticos al momento de prescribir estas fórmulas. Tal vez si no me está dando este aporte, yo doy el tema de lo que vendría a ser estos productos que tienen omega 3 en base a aceite de pescado, ¿sí? Para poder aportar ese efecto, porque no tendría el aporte que le voy a estar dando acá, a diferencia del otro producto que sí es una fuente primaria que le voy a estar brindando. Acá encuentro también un cierto porcentaje de lo que vendría a ser la maltodextrina, al que vamos a trabajar nosotros. Y acá encontramos el tema del FODS, ¿cierto? El fructooligosacárido, que vamos a trabajar nosotros. Este fructooligosacárido que vamos a presentar nosotros, encontramos que vendría a ser un tipo de fibra, ¿cierto? Dietaria. Encontramos que vendría a ser la fibra soluble. Entonces, recuerden que la fibra soluble ayudaría más que todo a las personas que tienen cuadros diarreicos, ¿sí? O tienen escala de Bristol de punto de vista semilíquido. Entonces, si por ahí la fórmula están dando y es para evitar, por ejemplo, cuadros de estreñimientos,
no sería la otra fibra, pero esta fórmula no me está aportando esta fibra. Entonces, tenemos que ver cuántas serían las recomendaciones que vamos a dar oportunamente. Sumado acá, ya tenemos la clasificación. Si yo lo clasificaría esta fórmula, estaríamos hablando desde el punto de vista de polimérica, normoproteica, especial, normocalórica, ligeramente hipertónica. Esa es la subdivisión de lo que nosotros tenemos que hablar. Estas son las fórmulas y características, qué fórmulas tienen las que vamos a cumplir esa expectativa. Sumado a la parte de acá, vemos otra fórmula que sería en versión líquida, que es el mismo producto. Cabe recalcar que es muy distinto, es muy distinto ver un producto de manera en polvo de la misma marca y compararlo con uno que tenga de manera líquida, no es lo mismo, por más que sea la misma marca. Su composición, al ser líquida, cambia. Como bien visto, ya ahora tenemos concentrado de proteína de leche, no tenemos el casinato de calcio. Entonces, puede ser que uno sí le haga favorablemente, no tenga efectos secundarios a la persona, pero el otro le cae mal. Yo tuve pacientes que le di ese polvo que yo le había dado hace un momento, le enseñé, y toleró bien, pero esa persona cuando fue al supermercado o a la farmacia a comprar este producto, justo le dieron este producto y le dijeron, de oferta estamos dando dos botellitas de acá. Entonces la persona tomó las 2 botellitas y entró en un cuadro diarreico. Entonces, ¿de quién era la culpa? Yo no había prescrito el tema de darle esta fórmula de manera líquida. Yo había hablado en forma de polvo. Entonces, ahí tenemos que ser muy puntuales porque las personas ya dicen, licenciado, me recetó esto, pero yo no he dado el otro. Entonces, tenemos que ser también muy puntuales al momento de dar las especificaciones. Acá encontramos que también sea alto en oleico, que vamos a ver, aceite de canola, lecitina de soya, ver que nadie sea alérgico a la lecitina de soya, hay que ser muy cautelosos, y nos menciona cuánto tiene de maltodextrina, y acá vemos también otra vez el FODS y otro tipo de fibra. Acá igual encontramos las clasificaciones que yo les digo, dependiendo, y acá tenemos que es hiperproteica, especial, normocalórica, ligeramente hipertónica, y es polimérica. Acá tenemos otra fórmula que es muy peculiar, no nos menciona su osmolaridad, vemos que ya es rico en inulina y también en celulosa, que estamos viendo nosotros. Entonces, miren, la inulina que vemos acá y la celulosa ya serían 2 tipos de fibras, la fibra soluble y la insoluble. Ya tenemos 2 tipos de fibras que podemos estar aportando. Acá también tenemos que centrarnos para poder ver. A veces decimos, estamos dando la inulina, estamos dando el FODS, podemos dar probióticos, entonces también saber del tema de los probióticos que tú vas a darle en conjunto con lo que tú vas a estar distribuyendo en la nutrición integral, también suele ser podría ser solamente un tema de webinar, porque también tenemos que ver que la cepa vaya de acuerdo a lo que estamos brindando nosotros, o lo que vendría a ser el tratamiento del prebiótico que vamos a estar dando a través de la fibra soluble, a través de la fórmula. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver esos valores específicos. Acá en esta fórmula algo muy peculiar es que tiene fructosa, por eso se siente un poquito dulce. Por lo general, a veces he podido notar que a veces las prescripciones que están de la primera fórmula que hemos estado analizando, le dan a personas que están bien concientizados con el tema de lo que vendría a ser el tema de la enfermedad de la diabetes. Entonces esas personas dicen, voy a consumir así. Pero algunas personas que, por ejemplo, no tienen esa concientización clara, le dan estas fórmulas que suele ser muy dulce. La otra persona concientizada dice, yo no debo consumir azúcar, pero me están dando una fórmula dulce. Y la otra persona lo consume y dice, está bien. Esta fructosa a la larga puede traer efectos secundarios, ¿sí? Porque comenzamos a utilizar en grandes cantidades y a diferencia de esta fructosa, como la fructosa que están dentro de las frutas, las catecolaminas, la fibra, evitan que no se va a absorber y hay en menos cantidad de las frutas. Pero en el caso de acá utilizan una mayor cantidad y esto puede generar tarde o temprano que una persona que tiene diabetes, que nunca tenía obesidad, comienza a tener progresivamente el tema de obesidad o tal vez tenga un trastorno de síndrome metabólico, porque da pie a esta glucosa que vamos a ver a través de la fructosa que le vamos a estar brindando. Entonces miren también los efectos secundarios que podrían generar desde el punto de vista de consultorio para este paciente que no tenga estas repercusiones. Acá está la clasificación que podemos estar viendo. No coloqué la parte de la osmolaridad porque en la data no nos dice la información, ni tampoco la información del producto. Acá podemos ver otro producto que está también cerrado, que podemos encontrar. Acá sí tiene la proporcionalidad de lo que vendría a ser EPA, pero a veces no llega a la cantidad que queremos nosotros. Entonces eso recordarles en la parte de acá. Acá nos dice que está rico en celulosa. Entonces utiliza la fibra para el cuadro, el tema de lo que podríamos tener si tenemos cuadros de estreñimientos o constipaciones, pero no estamos teniendo el FODS. Entonces, miren, una fórmula me aporta algo, otra fórmula no me aporta algo, entonces sería muy interesante conocer la profundidad para ver a qué paciente se acopla la fórmula que quiere. Por lo general, esta fórmula tiene alto en lo que vendría a ser cafeína. Entonces, si por ahí comienzan a tener alguna taquicardia de sus pacientes, tengan que ver que puede ser un efecto secundario de los tantos que puede darse, ¿sí? Para que conozcan un poquito algunas características puntuales. Acá vemos su clasificación, vamos a ver el tema de lo que vendría a ser sus características oportunas, ¿sí? De lo que vamos a ver este sistema cerrado.
Acá tenemos otra fórmula que tiene y el tema de la osmolaridad muy nivel alto. Vamos a encontrar que tiene una viscosidad, también sus componentes, y acá utilizamos también fibra soluble. Y también tiene el tema de la fructosa, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ver estas características muy específicas. También encontramos también estas características que estamos observando de acuerdo a lo que vemos si es polimérica, hiperproteica, especial, hipercalórica y si es hipertónica, dependiendo de las circunstancias. Esta fórmula, por lo general, comentarles, yo he trabajado en algunos pacientes que tendrían, por ejemplo, justo tuve un caso de un paciente diabético que había tenido una polineuropatía. Esto había generado que justo era un obrero que regresaba de noche, no se percató, pisó un vidrio y esto generó tal vez que una bacteria entrara a nivel de su pierna, que vendría a ser una fasciitis necrotizante, y nosotros le dábamos esta fórmula, le dábamos módulo proteico, y así no cubríamos todavía el tema de lo que vendría a ser su balance nitrogenado. Entonces le faltaba mayor cantidad de proteínas. Algunos pacientes van a encontrar con esta severidad y vamos a tener que dar algunas pautas muy específicas de acuerdo a esta utilización de estas recomendaciones de fórmulas enterales. ¿Sí? Acá hemos encontrado las características muy puntuales para que ustedes puedan ver. Y al final, después de analizar todo lo que hemos podido observar nosotros en este recordar de este webinar, podemos ver que también podemos ver que las instituciones, tanto ASPEN, ESPEN, la CALEME y la FELAMPE, nos van a decir que hay una buena evidencia en la utilización, en la parte de investigación, con respecto a estas fórmulas que se van a utilizar tanto en personas diabéticas que solamente tienen diabetes, tal vez pacientes que tienen comorbilidades y que sufren también que viven con diabetes, para poder manejarlo oportunamente. De ahí vamos a tener que tener en cuenta la experiencia clínica que tengamos nosotros con los pacientes que vamos a tratar. Y sumado a eso, la situación actual del paciente hospitalizado, de lo que podemos encontrar. ¿Qué tanto podemos encontrar tal vez en los hospitales donde tenemos estas fórmulas especializadas? No, tal vez no tengamos estas fórmulas especializadas. ¿Cómo vamos a manejar? Al final de todo esto, la decisión final que tomamos cada uno de los nutricionistas que está en cada una de las partes, tanto a nivel nacional como internacional, es un criterio muy específico. Y lo que les trato de decir acá con este webinar, que justo me han dado la prioridad para poder explicarles, es que seamos conscientes de lo que vamos a brindar a los pacientes y que no solamente veamos por marcas. Si tenemos nuestro chip y analicemos más los componentes. Por eso ese es el principio de nuestra carrera y tenemos que ver y también enseñarle a los demás profesionales cuando estemos en una visita cuál sería el factor determinante. Es decir, le vamos a dar esta fórmula porque me interesa que tenga alta cantidad de suero de leche o casinato de calcio que encontraba en tal estudio que mejoraría la masa muscular dependiendo de la terapia también que se realice. O tal vez utilizamos esto porque quiero estimular al cardiomiocito. O tal vez utilizamos esto porque tiene el omega 3 que tienen altas cantidades que puedo utilizar. O esta fibra que podría ser como prebiótico para ayudar a hacer un cuadro de simbiosis en este paciente y recuperarlo. Entonces, esa es la prioridad que yo quiero que ustedes puedan tener saliendo de este webinar para que puedan ustedes explicar oportunamente también en el hospital donde se encuentran y puedan también ustedes ver que manejar a una persona que tenga diabetes de distintos puntos de vista es muy diferente y puedan ustedes hacer un tratamiento oportuno, precoz y evitar que este paciente pueda desnutrirse. Entonces, sin más que decirle, agradezco a todos los participantes que han escuchado esta ponencia y quedo atento a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Magíster Pablo Recoba. Ahora sí, pueden realizar sus preguntas al chat para que podamos comenzar con las preguntas, así que pueden escribirlas. Vamos a dar un tiempo prudente. Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda de la ponencia, estaremos al tanto de ello. Listo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué opina de los antioxidantes con los pacientes oncológicos? ¿Hay algunos estudios que lo recomiendan? Ya. Mirando el tema de antioxidantes, podemos encontrar distintas variedades. Esta parte de los antioxidantes tenemos que ver nosotros qué cantidad vamos a dar oportunamente. A veces en los pacientes oncológicos hay muchos estudios observacionales que pueden dar antioxidantes. Podemos encontrar algunos estudios que pueden ser transversales, que dan tal vez el tema de la incidencia que dicen tales personas consumen tal cantidad de frutas o tal cantidad de verduras que pueden contener estos antioxidantes y se encuentra una mejoría. Recuerden que también la parte metodológica que ustedes busquen en un estudio observacional no tiene tanto impacto como si fuera un estudio oportunamente que es una ECA. Si ustedes me dicen, he encontrado, licenciado, que tal antioxidante se ha podido reportar en un estudio ECA o en un metaanálisis que puedo colocar,
Entonces, tienen una buena evidencia, pero solamente de esa dosificación. Recuerden que a veces cuando vemos estudios observacionales no tienen gran impacto. Entonces, lo que yo les pretendo mencionar es que tenemos que saber leer oportunamente esta literatura para poder dar específicamente estas recomendaciones. Y si es un paciente oncológico, tenemos que ver que el paciente se estabilice. Recuerden que a veces cuando tenemos un paciente tal vez sin ningún tratamiento oncológico, no se debería recomendar dar muchos insumos, ¿sí? Tal vez a un paciente que ya sale después de la cirugía oncológica, o tal vez después que tenga un tratamiento ya después de quimioterapia o radio, podríamos tal vez dar para que pueda contribuir a su tratamiento, pero no al inicio, porque podría generar tal vez un efecto secundario, o tal vez no genere el efecto que tú has podido encontrar en tu estudio. Es una recomendación que te puedo brindar. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿recomienda los edulcorantes no calóricos como reemplazo del azúcar? Ya, miren, en el caso de aquí, un punto específico que quiero hablar de los edulcorantes. En primer lugar, hay algunas personas que viven con diabetes que ya optan por el tema del edulcorante, ¿sí? Hay algunos que obviamente no les gusta el edulcorante, dicen tiene un sabor como si fuera un fármaco. Dependiendo de la variedad de la persona diabética que ustedes dispongan, vamos a poder manejar esto. El único punto que sí quiero decirles que si van a utilizar esos edulcorantes, utilícenlo solamente para, por ejemplo, endulzar el tema de una bebida que quieran ustedes utilizar. Pero no, a veces nosotros utilizamos el término es mejor el edulcorante, y a veces la persona que vive con diabetes ve en toda la publicidad que venden galletas, queques, con estos edulcorantes. Entonces ella piensa o él piensa que es saludable. Entonces utilizan el producto, por ejemplo, si yo me como una galleta que dice que está con stevia, vamos a consumirlo, pero la persona que vive con diabetes dice, no, el licenciado me ha dicho que trabaje con edulcorante porque es saludable. Entonces yo utilizo esa y no consumo uno, consumo dos, consumo tres. Y al final termino consumiendo mayor cantidad de kilocalorías, y que son fuente de carbohidrato complejo. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces los edulcorantes, trabajenlos solamente para bebidas y por lo general traten que no sean industrializados. Si van a trabajar, por ejemplo, en un caso de que vendas la stevia con la hoja, sé que un poco amarga, pero utilícenlo con eso y enséñenle a las personas que viven con diabetes que no trabajen con algo tan procesado en lo posible. Y a otros también que me dicen, no me gusta esto, también puedes trabajar que poco a poco vaya quitándose el azúcar, y algunas veces algunas personas que viven con diabetes ni utilizan el leer eso. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Hace muchos años, un doctor recomendó a un familiar hacer el famoso ayuno intermitente para nivelar el tema de su diabetes por el azúcar. ¿Qué podría opinar? Ya, miren, hay varios estudios que les voy a comentar que trabajan con lo que vendría a ser la parte de los ayunos intermitentes para poder mejorar el tema de lo que vendría a ser la glucosa. ¿Sí? Hay estudios, pero las poblaciones suelen ser muy pocas. Eso es un primer criterio. Y si ustedes me dirían, vamos a tomar una toma de decisión a nivel así, que vendría a ser este estudio masivo, déjeme decirle que los indicadores bioquímicos como glucosa, como colesterol, pasan a segundo plano. La parte médica no considera como una buena evidencia que solamente cambien. Puede ser por cosas del destino que un factor determinante externo al trabajo que tú tienes haya generado una disminución, pero no es para darle una recomendación. Entonces, ¿qué cuidado debemos ver? Primero, que la población sea mucho mayores, y segundo, que los indicadores no solamente cambien uno, dos. He visto estudios donde dicen, ha disminuido 5 miligramos por decilitro de glucosa. Es muy poco. No, es casi como casi nada. Debería ser un poquito mayor los valores. Entonces, miremos esos estudios para poder realizar eso. ¿Sí? También lo que podemos encontrar que cuando se van al extremo de hacer mucho el tema de este ayuno, podrían generar estos cuadros que vendría a ser de hipoglicemia. Entonces, veamos también esos efectos que pueden ser muy cortos, como al extremo que pueden ser mucho largos y pueden generar que la persona vaya de una etapa a otra etapa. Hay que ser muy cautelosos ahí. Listo, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cómo podemos prescribir una fórmula de nutrición enteral en un paciente que está cursando con hiperglicemia de 500 miligramos por decilitro? Miren, estamos hablando de un paciente que tiene síndrome hiposmolar. Entonces, si ya síndrome hiposmolar no está en NPO, no le podrías dar nutrición. Primero que lo estabilicen o que le den insulina a escala móvil, que bajen el valor, y recién tú le podrías dar esos valores.
porque ahorita el paciente se encuentra inestable, posiblemente puede estar en un coma diabético. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de brindar el tratamiento. Aunque puede ser que en algunos casos, algunos pacientes, yo he visto pacientes que estaban caminando, que tenían esos valores y no le pasaba nada. Eran como que estaban adaptados a eso. Hay casos muy raros, pero no normalmente a estos pacientes los encuentras en un coma, que están justo postrados en su cama, inconscientes. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa parte. Continuamos con las preguntas. Buenas noches. ¿Cuál sería la administración adecuada a un paciente diabético en su etapa final? A ver, la administración se refiere a nutrición enteral. En el caso de acá, como estamos observando, si me estás hablando de una fase terminal, tal vez tiene una comorbilidad, tal vez un cáncer, un paciente que tiene enfermedad renal crónica, o tal vez estás mencionándome que es una etapa terminal con una complicación, un prediabético. Entonces, como siempre yo les digo, si estamos hablando de una fase terminal, estamos hablando de un paciente en cuidados paliativos. Igual ustedes tienen que recomendar las indicaciones, porque a veces cuando tenemos estos pacientes en fase terminal, lo que hace la parte médica es, ya, déjalo NPO, calidad de vida, pero literalmente si tú das los requerimientos de que sean basales y que cumples todas las recomendaciones y buscas tal vez un mecanismo para nutrir a la persona, puedes alargar esa etapa que estamos viendo, porque el estado nutricional puede mejorarse, ¿sí? Entonces tenemos que ver que tú le puedes dar, al menos cubrir la parte basal, ¿sí? Para que puedas dar ese indicador de acuerdo a cada uno de los pacientes que pueden ser muy peculiares para dar su requerimiento, ¿sí? Ok. A ver, otra siguiente pregunta. Listo. En cuanto a las diluciones en las fórmulas enterales, ¿cómo realizar una dilución para disminuir la osmolaridad? Ya, el tema de la osmolaridad, ese sí es un factor determinante. Por lo general, cuando tú encuentras carbohidratos que suelen ser más disgregados, como tenemos las fórmulas, por ejemplo, que son las oligoméricas, la osmolaridad comienza a aumentarse. Entonces, si aumenta la osmolaridad es porque estás ya teniendo más dividido estas moléculas. Entonces, no podrías tú disminuir el tema de la osmolaridad. Solamente lo único que tienes que tener cuidado es que si le vas a distribuir, tienes que tener al costado una bomba de infusión o tal vez distribuirlo de una manera más lenta para que no tenga repercusiones y puedas presentar un cuadro diarreico en este tipo de pacientes. ¿Sí? Listo. Buenas noches. Con respecto a las porciones de carbohidratos según el tratamiento farmacológico, A ver, con respecto a las proporciones de carbohidratos, te refieres al tema de la insulina. Ya, esto por lo general, recuerden que el ADA nos menciona que 15 gramos de lo que vendría a ser un carbohidrato es una unidad de insulina. Obviamente esto es algo estandarizado, pero no es que cuando yo trabaje con mi paciente voy a trabajar con 15. Esto puede variar a 12, esto puede variar a 17, dependiendo cuando yo personalizo la dosis según la insulina que le están administrando al paciente. Y hasta esto influiría si yo estoy trabajando con un paciente tal vez normopeso o un paciente con obesidad. Obviamente, el paciente con obesidad podría ser un promedio casi de 10 gramos de carbohidrato por unidad de insulina. Por eso le colocan mayor cantidad de insulina. ¿Sí? Ténganlo eso en consideración al momento del tratamiento. ¿Ok? listo, continuamos. Buenas noches. ¿Cuánta es la cantidad mínima al día de carbohidratos que debe consumir un diabético para que no haga casos de hipoglicemia? Ya. En la cantidad que yo siempre manejo, como comentarles, puede ser entre un valor de 200 hasta un valor de 250, dependiendo de la persona diabética. 200 podrías manejarlo para una persona que solamente está con trabajo de metformina, por ejemplo. Pero si ya vamos a ver 250, podríamos estar hablando de alguien que tiene insulinoterapia. En el caso de hipoglicemia que podemos ver nosotros, es cuando ya disminuyes estos valores de acá. Cuando vemos valores ya de menos de 150, menos de 100, ahí sí podemos tener estos cuadros y también se va a generar la parte de la fase gluconeogénica, que va a querer utilizar otra fuente de energía y, por ejemplo, puede estar hasta formando los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Buenísimo, continuamos. Buenas noches. ¿Por qué menciona la insulina a escala móvil y no la protamina neutra de Hagedorn? Ok. Ya que en UCI se trata de utilizar esta. A ver, buenas noches. La insulina a escala móvil y NPH. Ya. En el caso de acá, cuando hacemos el tema de lo que vendría a ser, mejor dicho, la insulina a escala móvil, utilizan el tema de la cristalina, por lo general, para poder trabajar. Hay algunos hospitales que utilizan el NPH, ¿sí? Puede cumplir la función, sí,
pero a veces parcialmente no llega a bajar esta insulina. Y por lo general, algunos médicos intensivistas utilizan o recomiendan la autoinsulina para bajar un poquito más rápido en la presencia de estos pacientes. ¿Sí? En el caso de acá, estos pacientes estamos hablando que se elevan y se disparan estos valores muy exorbitantemente, pero solamente en estos criterios. ¿Sí? Ok, a ver, otra pregunta. Listo. La siguiente pregunta es, buenas noches. ¿200 gramos con metformina con una tableta o con 2 tabletas de 500 miligramos? Dependiendo de esto, lo que estamos viendo, no sé si la persona que preguntó, ahí no logro entender esa pregunta, no sé si me podría hacer la consulta. ¿Quiere ver la dosificación? ¿A eso se refiere? En el caso de lo... Sí, dígame. Al parecer, sí, está hablando sobre la dosis. Ya. Como les dije, esto va a depender mucho de cómo encuentras al paciente, dependiendo tú trabajes. ¿Te refieres a la dosis de los de carbohidratos? Sí, más que todo estamos hablando de una dosificación promedio que puede ser entre 2 tabletas hasta un valor de 3 tabletas, que tú estás dándole esa cantidad de lo de carbohidratos. ¿Sí? Esos valores. Igual, de antemano, comentarles a todos los que me están oyendo que la institución Genum va a estar organizando un curso justo de lo que es exclusivamente para personas que viven con diabetes, ¿sí? Donde yo también voy a estar participando. Hoy día solamente he hecho una síntesis de todo lo que hemos podido observar en la parte enteral. También ahí voy a estar mencionando nutrición parenteral. Voy a estar mencionando también algunas características que están asociadas a pacientes que viven justo con la parte de lo que vendría a ser cáncer, ¿sí? También acá justo no se pueden estar dando la publicidad. Acá ustedes van a tener el 40% de descuento. Van a tener 2 créditos académicos. Iniciamos ya esta semana para que todos los que puedan estar interesados puedan matricularse. Y acá vamos a tener varios profesionales también que nos van a estar apoyando, justo desde México. Comentarles, vamos a contar con 2 personas educadoras en lo que vendría a ser diabetes, ¿sí? Ellos todos son 2 tanto colegas que vienen tienen, mejor dicho, representantes allá en Argentina que trabajan también con diplomados en base a este criterio, que sería un factor determinante que nos ayuden para poder tener este proceso formativo. Ahí yo voy a estar mi persona, como les dije, yo voy a estar a cargo del módulo 5, que va a ser terapia médico-nutricional en la persona que vive con diabetes, en situaciones especializadas, y vamos a enfocarnos cómo manejar esto con pacientes oncológicos, pacientes renales, y también con estos pacientes tan críticos que podemos ver. También vamos a tener una endocrinóloga que tiene su magíster en lo que vendría a ser la parte de lo que es la maestría en diabetes de la Universidad Cayetano. Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes en los horarios sábados de 7 a 10 p.m. Vamos a estar realizando todos los sábados constantemente este tema que estamos organizando. Sí, están cordialmente invitados, como les dijo. El caso de lo que hoy día he hecho es una síntesis de lo que van a ver durante todo el curso. ¿Sí? No sé si hubiera alguna consulta. Colega Daisy. Sí, bueno, hacerles el recalco de que este curso de actualización en nutrición y diabetes mellitus, como ya le había comentado, se va a realizar, así que por favor les pedimos que se puedan inscribir lo más pronto que puedan. Asimismo, hablarles acerca de este curso práctico que es manejo nutricional del adulto mayor, que está basado en lo que es evidencia actual de la evaluación y tratamiento nutricional del paciente geriátrico. Entonces, este curso práctico van a poder aprender fundamentos de envejecimiento, vejez, acerca de la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, alteraciones fisiológicas en el envejecimiento. Se va a poder ver lo que es el tamizaje y desnutrición en el adulto mayor, asimismo como el proceso de atención nutricional. Se va a ver temas relacionados a fisiopatología, tamizaje, evaluación, diagnóstico y manejo nutricional de la sarcopenia. Asimismo, obesidad sarcopénica y fragilidad en el adulto mayor. Esta fecha se va a iniciar el 26 de abril, así que ya no queda mucho tiempo. Tiene una duración de 14 horas. Y bueno, como les habíamos comentado, vamos a contar con una plana docente internacional. Si tú lo colocas este código, NotHeart22, tienes un 40% de descuento, así que aprovechenlo. Es un tiempo en el que vamos a poder aprender
y conocer más a nuestros pacientes. Así que están muy invitados para que puedan participar de este curso práctico. Exacto. Acá vamos a contar justo con la colega Mariana Orellana. Va a estar hablando que ella justo ha hecho su libro en todo lo que vendría a ser adulto mayor, y también con la presencia de mi persona, que voy a estar a cargo de ver los cuadros de disfagia en estos tipos de pacientes, tanto de lo que vendría a ser las alteraciones tanto en el adulto mayor, como algunos temas relacionados a la fragilidad y la sarcopenia, y cómo poder ver el tema de la prescripción en base al ejercicio, cómo hacer dietas personalizadas. ¿Sí? Eso es lo que vamos también a realizar en el caso del adulto mayor. Ok, no sé si hay algo adicional, Daisy, si me puedes comentar. Listo, sí. Y bueno, comentarles que ya nos pueden estar siguiendo en Facebook, donde colocamos todos los cursos prácticos pues Geno presenta. Asimismo, también tenemos una página de Instagram donde ustedes también pueden revisar acerca de los cursos que se están dando, y también se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube para que puedan ver algunos videos de algunos cursos que estamos presentando más adelante. Así que estemos expectantes de lo que se está por desarrollar y siempre tratemos de actualizarnos. Ok, creo que eso sería todo. Muchas gracias, colegas, por el tema de su presencia de hoy día. Esperemos ya con todos estos criterios que hemos estado mencionando en este webinar, podemos ver la importancia de utilizar estas fórmulas integrales para estos pacientes diabéticos, ¿sí? Y que podamos ayudarlo oportunamente desde el punto de vista que podamos estar de consultorio, tal vez en el área de hospitalización o en unidades críticas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra próxima oportunidad, en otro webinar, teniendo el tema de lo que vendría a ser las capacitaciones constantes en base a lo que nos proporciona GENUC Educación Continua. Que tengan unas buenas noches y hasta otra próxima oportunidad.